La felicidad no se basa en lo que posees ni en lo que te falta, sino en una elección diaria. Esta es la historia que un abuelo de 95 años compartió con su nieto, desesperado, y que lo transformó para siempre. Quédate, no es un relato cualquiera. Es el secreto mejor guardado para encontrar la felicidad, pase lo que pase. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre joven. Este joven no estaba contento. Su corazón vivía inquieto, insatisfecho, como si siempre le faltara algo. Se preocupaba mucho por el futuro, temía no poder mantener a su familia y se quejaba constantemente de la escasez que afectaba su hogar. Al caminar por el pueblo, veía a otros prosperar más que él, y la comparación lo llenaba de resentimiento. Sentía que trabajaba arduamente, pero que la vida no le recompensaba. Mientras algunos disfrutaban de risas y paz, él cargaba la pesada sensación de estar atrapado en una vida sin luz, viendo cómo la felicidad pasaba frente a él sin detenerse nunca. En ese mismo pueblo, pero en un barrio más apartado, vivía su abuelo, un anciano de 95 años que pasaba sus días en una casa modesta, rodeado de calma. El joven lo conocía de toda la vida. Había visto cómo perdió a su esposa, enfrentó enfermedades y vivió muchas dificultades, pero nunca lo escuchó quejarse, siempre lo veía tranquilo, con una serenidad interior que parecía inquebrantable. Un día, abrumado por la tristeza, el joven decidió visitar a su abuelo. Al llegar, lo encontró sentado en el patio, contemplando el cielo como si fuera un viejo amigo. Abuelo, dijo el joven con voz temblorosa, te he visto enfrentar tantas pruebas en la vida, incluso la pérdida de la abuela, y nunca te he oído quejarte. Siempre estás en paz, siempre pareces feliz. Yo, no entiendo cómo lo logras. Tengo una familia, tengo cosas buenas, pero no estoy contento. ¿Cómo lo haces? Su abuelo lo miró con cariño y sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. Hijo mío, respondió con voz pausada, hay días buenos y días malos, pero aprendí que la felicidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que llevamos dentro. Su nieto lo miró con ojos curiosos, como un niño buscando respuestas, y preguntó, ¿cómo puedo lograr eso? El abuelo cerró los ojos un momento y dijo, te contaré una historia. Una que mi propio abuelo me narró cuando era más joven que tú. Esas palabras cambiaron mi vida para siempre y me enseñaron lo que realmente significa la felicidad. El joven, conmovido por las palabras de su abuelo, se sentó a su lado en silencio, listo para escuchar con atención la historia que estaba a punto de marcar su corazón. El anciano lo miró a los ojos, respiró con calma y dijo en voz baja, escucha bien, hijo mío, porque en esta historia se esconde un secreto que me enseñó mi abuelo. Hace mucho tiempo, había un joven león que formaba parte de una gran manada. Allí tenía todo lo que un león podía desear, comida abundante, compañía y protección. Pero, en el fondo de su corazón, no estaba contento, siempre sentía que algo le faltaba, como si su vida no tuviera propósito. Se quejaba constantemente de lo que tenía y de lo que no tenía. Decía que la carne que cazaba nunca era suficiente o no era tan sabrosa como quería. Observaba a otros leones de manadas vecinas y pensaba que eran más fuertes, más rápidos y más respetados que él. ¿Por qué ellos tienen más que yo?, murmuraba con amargura. ¿Por qué mi vida parece tan ordinaria, tan vacía? Se preocupaba mucho por el futuro, temiendo que algún día todo terminara, la comida, la seguridad, la compañía. Pasaba más tiempo lamentándose por lo que no tenía que disfrutando lo que estaba frente a él. Mientras tanto, la manada reía, jugaba y agradecía cada día, pero él seguía atrapado en sus quejas, comparaciones y descontento. Lo que no sabía era que lo peor estaba por llegar. Porque en el reino de los leones, los machos jóvenes son expulsados para encontrar su propio camino. Llegó el día en que su padre, el viejo líder de la manada, lo llamó aparte. Con voz firme pero tranquila, le dijo que ya no podía quedarse y que era hora de buscar su propio destino, lejos del grupo. Sin más, el padre lo miró con severidad y lo expulsó, obligándolo a dejar la manada y enfrentar solo el horizonte de la sabana. Desterrado, el joven león vagaba sin rumbo, arrastrando sus pasos por la extensa sabana. Cada atardecer lo encontraba solo, recordando con resentimiento el momento en que fue apartado de los suyos. Se quejaba en silencio,
convencido de que había sufrido una injusticia. En su interior no había aprendizaje ni humildad, solo una infelicidad que lo consumía, como si el exilio fuera una herida que no podía sanar. Al principio, creía que podría con todo. Había aprendido a cazar, a pelear y a sobrevivir, pero pronto comenzaron los verdaderos problemas. Fallaba en muchas cacerías, pasaba días sin comer y su rugido, antes poderoso, se volvía cada vez más débil. Se quejaba de su destino, culpaba a la vida y no agradecía. Así vivía el joven león, entre la soledad, la frustración y la amargura de sentirse vacío e infeliz. Una mañana, tras días de hambre y cansancio, el león tuvo la oportunidad de cazar una cebra desprevenida. Fue un golpe de suerte, con la fuerza de su instinto, la derribó y, por un momento, creyó que la fortuna le sonreía. Su pecho se llenó de alegría y pensó que por fin tendría un festín digno de un rey. Pero pronto escuchó las risas ásperas de las hienas, atraídas por el olor a sangre, que lo rodearon sin temor. Eran muchas, y él, debilitado por la soledad, poco pudo hacer. Entre gruñidos y zarpazos, apenas logró salvar un pequeño trozo de carne, una migaja que apenas llenó su estómago vacío. Mientras las hienas devoraban su presa entre risas, el león se alejó, masticando ese pedazo con rabia y tristeza. Cada mordida sabía a derrota. Se quejaba en voz baja, preguntándose por qué la vida le negaba lo que creía merecer. En esa mezcla de hambre y desdicha, su infelicidad lo agobiaba, hundiéndolo cada vez más en un abismo de frustración y vacío. Al día siguiente, el hambre rugía más fuerte que él. Sus patas apenas lo sostenían, su cuerpo estaba débil y su melena, antes símbolo de orgullo, se veía opaca y descuidada. Caminó horas bajo el sol ardiente hasta que, al borde del colapso, encontró los restos de un antílope. La carne estaba seca, desgarrada por otros depredadores y cubierta de polvo. No tenía opción. Con un gesto de asco y derrota, hundió sus fauces en ese despojo. Nunca antes, en su vida como príncipe de la manada, había caído tan bajo. Cada bocado sabía a vergüenza, cada fibra seca le recordaba que ya no era un león respetado, sino un desterrado que vivía de sobras. Mientras tragaba con dificultad, una queja amarga brotaba de su interior. ¿Por qué yo? ¿Por qué la vida me trata con tanta crueldad? El vacío de su estómago apenas cedió, pero el vacío de su corazón creció aún más. Su infelicidad lo perseguía como una sombra implacable, y cada vez que pensaba en su lugar en la manada, la rabia y la tristeza lo consumían. Con el peso del hambre aún en sus huesos, el joven león tomó una decisión desesperada: buscar una manada propia. Caminó grandes distancias, siguiendo el olor de otros leones, con la esperanza de ser aceptado o de formar su propio grupo. Al llegar a un valle, vio una manada fuerte, liderada por un león adulto de melena abundante y mirada feroz. Con pasos firmes, aunque su espíritu estaba agotado, se acercó con un rugido débil, intentando mostrar valentía, pero la respuesta fue inmediata y brutal. El líder lo atacó con garras y dientes, haciéndolo retroceder entre gruñidos. Cada intento de acercarse era recibido con violencia, hasta que fue expulsado sin piedad. No había lugar para él allí, ni en ese territorio ni en ese grupo. Así vivía el joven león, errante entre pruebas y derrotas. Su melena, antes promesa de realeza, ahora era áspera y sin brillo. Más que un príncipe de la sabana, parecía un vagabundo del polvo y el viento. En lugar de agradecer la vida que aún tenía, se consumía en lamentos, quejándose de su destino, su soledad y cada herida que cargaba. No entendía que la queja lo hacía más infeliz, más esclavo que el exilio. Una noche, bajo la luna silenciosa de la sabana, el joven león dejó escapar un rugido débil, no de fuerza, sino de cansancio y queja. Se tumbó en la tierra seca, repitiendo en su mente las injusticias, el hambre, el rechazo, las derrotas. Cada pensamiento era un peso más en su espíritu. Entonces, un aleteo rompió el silencio. Un cuervo de plumas brillantes, bajo la luz plateada, se posó en una rama cercana. Con voz áspera pero firme, habló: «Amigo león, ¿qué te pasa? Te veo triste, apagado». El león, sorprendido, lo miró con desdén y gruñó con ironía: «¿Qué sabrías tú, cuervo? No eres más que un pájaro de mal agüero. Tu sombra solo trae más desgracia a mi vida». El cuervo, sin inmutarse, lo observó con calma,
como quien sabe más de lo que parece, y respondió, te equivocas, león. Yo también viví así, cargando quejas, viendo solo lo oscuro, esperando que el mundo cambiara mientras me hundía. No es la vida la que te expulsa, eres tú quien la rechaza. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El león quedó pensativo, pues por primera vez alguien lo confrontaba sin garras ni dientes, solo con verdad, aunque doliera. Con voz temblorosa, preguntó al cuervo, ¿y cómo saliste de esa vida de dolor e infelicidad? El cuervo lo miró con ojos brillantes bajo la luna y respondió, yo también conocí el hambre, la soledad y el desprecio, dijo con voz grave. Mi plumaje oscuro era motivo de burla. Me llamaban pájaro de mal agüero y me comparaban con otros. Perdí familia y amigos, y en mi amargura me refugié en la queja, pensando que era mi escudo. Pero pronto descubrí que esa queja solo atraía más dolor y me hundía en una infelicidad sin fin. Hasta que un día, una anciana tortuga me enseñó lo que significa vivir. ¿Te está gustando esta historia? Comenta la frase, Dios quiere mi felicidad y me guía con amor. Quiero decirte que el 95.5% de quienes ven estos videos no están suscritos, así que te pido de corazón que te suscribas al canal para seguir trayendo más historias. También, al final de este video encontrarás más relatos en tu pantalla. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los ojos de León brillaron con un destello de esperanza. ¿Dónde puedo encontrarla?, preguntó con ansiedad. El cuervo movió sus alas lentamente y, con voz profunda, respondió, si realmente quieres encontrar a la tortuga, deberás demostrarlo. Ella vive en el Valle del Oriente, más allá de montañas y ríos. No aparece ante cualquiera, solo se deja ver por quienes tienen humildad en el corazón y se atreven a buscar con esfuerzo, incluso cuando todo parece perdido. Si guardas humildad en tu corazón, ve a buscarla. El león, aún débil y con la melena descuidada, sintió una chispa encenderse en su interior. No era la felicidad aún, pero era el comienzo de un camino. El cuervo batió sus alas negras y miró al león con calma profunda. Recuerda esto, hermano de la tierra, dijo con voz firme. La vida no se arregla con lamentos ni se alivia con quejas. Cada herida puede ser una carga o una maestra. Lo que hagas con ellas definirá tu destino. Con un último aleteo, se elevó al cielo, dejando al león solo, pero con una chispa ardiendo en su pecho, el presentimiento de que aún había algo más por descubrir. Al amanecer, el león se levantó, aún débil, pero con una determinación que nunca había sentido. Sus patas temblaban, su melena enmarañada caía sobre sus ojos cansados, pero en su pecho ardía la decisión de cambiar. No importa lo que cueste, se dijo. Necesito respuestas. Avanzó por tierras áridas y senderos ásperos, donde la soledad pesaba más que el hambre. Cruzó campos resecos, soportó el sol ardiente y el polvo, y aunque su fuerza era poca, su voluntad era firme. Tras días de caminar, subió con esfuerzo una pequeña colina. Al llegar a la cima, sus ojos se abrieron con asombro. Ante él se extendía un valle majestuoso, cubierto de un verdor que contrastaba con el camino recorrido. El aire era fresco, y en medio del valle brillaba un manantial cristalino que parecía latir con vida propia. Aquí debe estar el Valle de la Tortuga, murmuró con voz apenas audible, casi incrédulo. Con paso lento, descendió y comenzó a preguntar a las criaturas que encontraba. Un tigre majestuoso, sorprendido de verlo, le indicó con respeto el camino al manantial. Aves pequeñas, sin miedo, le contaron que allí vivía una tortuga anciana, guardiana de secretos que solo revelaba a quienes estaban listos para escuchar. El león, agotado pero con el corazón encendido, siguió las indicaciones. Cada paso hacia el manantial lo acercaba no solo a la tortuga, sino a una verdad que buscaba. Finalmente, llegó a un manantial que nunca había visto. El aire era fresco, el murmullo del agua parecía un canto eterno, rodeado de flores silvestres que hacían sentir que allí habitaba la vida misma. Cauteloso, se acercó a la orilla. Allí estaba la anciana tortuga, inmóvil, con los ojos cerrados, sumida en una profunda meditación. Su caparazón, gastado por el tiempo, parecía guardar la memoria de los siglos. El agua reflejaba su silueta, como si la naturaleza la reconociera como guardiana de un secreto ancestral. El león, cansado y con voz temblorosa, no se atrevió a interrumpirla, solo se sentó frente a ella,
dejando que el silencio hablara por él. Pasaron minutos, tal vez horas, con el único sonido del agua y el viento entre las ramas. Finalmente, la tortuga abrió lentamente los ojos, sin sorpresa ni miedo, como si ya supiera de su llegada. «Has caminado con hambre, sed y cansancio», dijo con voz serena, sin mirarlo directamente. «Y aún así, estás aquí. ¿Qué buscas, joven rey?» El león bajó la mirada, sintiendo que las palabras pesaban más que sus heridas. «Busco aprender a vivir», respondió con voz débil. «Estoy cansado de quejarme, del vacío y de ser prisionero de mí mismo. Quiero cambiar». La tortuga asintió, cerrando los ojos nuevamente, como quien escucha algo ya sabido. «Si buscas cambiar, primero debes atreverte a mirarte sin miedo. Cuéntame, entonces, ¿qué te pasa, león errante?», preguntó con voz tranquila, pausada como el murmullo del agua a su alrededor. El león bajó la mirada y, con voz temblorosa, comenzó: «No estoy contento. Pertenecía a una manada, lo perdí todo. Ahora camino entre sombras, cargando culpas, enojos y recuerdos que no me dejan en paz. Me siento exiliado de mí mismo, atrapado en mi orgullo y mi desdicha. He perdido la fe en mí, tortuga. Camino de día como si llevara un sol apagado dentro, y de noche me persigue la queja que no me deja dormir. A veces siento que no soy más que un eco de lo que fui». Hizo una pausa, bajando la cabeza. «Por eso estoy aquí, porque no sé cómo empezar de nuevo. Por favor, sabia tortuga, dime el secreto para ser feliz». La tortuga lo escuchó en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra tuviera un lugar sagrado en el aire. Con voz tranquila, respondió: «Hijo mío», dijo pausadamente, «lo que sientes es parte del camino. Muchos creen que ser fuerte es no quebrarse nunca, pero la verdadera fortaleza está en aceptar que también somos vulnerables. El dolor no te ha hecho menos, león, al contrario, te ha dado una profundidad que antes no tenías». El león la miró con escepticismo, como dudando de sus propias fuerzas. La tortuga continuó: «Quiero que recuerdes. Si hay un ser en este universo que desea que todos seamos felices, es el Creador omnipotente. Él puso en ti una fuerza que ni tú conoces y espera que la despiertes. A veces, el silencio de la vida no es vacío, es preparación». La tortuga cerró los ojos por unos segundos y añadió: «El Dios Todopoderoso ha sembrado en ti una semilla de luz, león. Aunque hoy la veas enterrada bajo el dolor, esa semilla sigue viva. Tu tarea no es esconderte en la queja, sino vencerla con paciencia. Cuando lo hagas, tu rugido tendrá sentido, no como un grito de desesperación, sino como un canto de propósito». El joven león bajó la cabeza y murmuró: «Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo de ser prisionero de mi queja y mi infelicidad? ¿Cómo cambio una vida entera? ¿Cómo despierto esa fuerza?». La tortuga abrió lentamente los ojos, y su voz sonó como un río sereno. «Comienza con pasos simples. Primero, agradece cada día lo que tienes, aunque parezca poco. El corazón agradecido se vuelve ligero. Repite cada mañana y cada noche: «Gracias, oh mi Dios, por todo lo que me das, sea mucho o poco, incluso lo que no entiendo». Segundo, aprende a silenciar tus quejas. Cada vez que quieras maldecir tu suerte, recuerda que de tu boca también puede salir bendición. Cuando sientas enojo, di: «Hoy elijo hablar vida, no maldición». Tercero, no camines solo en tus pensamientos. Ora. Habla con el Creador como con un amigo. Cuéntale tus penas, porque Él escucha y responde. En los silencios del alma, dile: «En mi vida, mi Dios, confío en ti. Sé que estás conmigo aunque no te vea». Cuarto, perdona, aunque duela. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Cada vez que el rencor toque tu alma, di: «Dios mío, pongo esta herida en tus manos. Ayúdame a sanar y soltarla». Y quinto, cree en el propósito que el Creador puso en ti. No eres un accidente, eres parte de un plan mayor. Cuando dudes de ti, di: «Dios quiere mi felicidad y me guía con amor». La tortuga hizo una pausa y añadió con calma: «No busques cambiar todo de una vez. Dios no te pide ser perfecto mañana. Te pide que hoy des un paso diferente al de ayer. El cambio verdadero no llega con rugidos, sino con constancia». La tortuga cerró los ojos con un suspiro de satisfacción y guardó silencio.
El león inclinó la cabeza en señal de respeto y emprendió el regreso a la sabana. Al volver, algo en su interior había cambiado. Comenzó a agradecer, a orar bajo las estrellas y a dejar de quejarse. Poco a poco, su vida empezó a transformarse. El joven león se volvió fuerte y majestuoso. Su melena creció oscura y brillante, señal de su madurez. Con el tiempo, formó su propia manada, lideró con sabiduría y aprendió que la verdadera felicidad no estaba en rugir más fuerte que otros, sino en tener un corazón agradecido y libre de quejas. Así, el león que una vez se sintió perdido encontró, en la sabiduría de una tortuga y la guía del Creador, el camino hacia una vida plena. Cuando el abuelo terminó la historia, el joven quedó en silencio, conmovido. Sentía que ese relato no era solo un cuento, sino un espejo de su propia vida, sus quejas, comparaciones y miedos. Como el joven león, él también había olvidado agradecer, dejando que la infelicidad se alimentara de sus lamentos. Entonces, abuelo, dijo con voz temblorosa, ¿quieres decir que yo también puedo cambiar aunque me sienta atrapado? Su abuelo sonrió con cariño, apoyando su mano temblorosa en el hombro de su nieto. Claro que sí, hijo mío. La felicidad no es una meta lejana, es un camino que se recorre con pequeños pasos. Agradece, deja de quejarte, habla con Dios, perdona, cree en tu propósito, hazlo cada día y, poco a poco, tu vida cambiará, como la del león. El nieto bajó la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Abrazó a su abuelo con fuerza, sintiendo en ese abrazo la paz que tanto había buscado. Esa noche, al regresar a casa, no todo había cambiado. La mesa seguía siendo sencilla, las preocupaciones seguían allí, pero dentro de él algo había despertado. Antes de dormir, cerró los ojos y, con voz baja pero llena de fe, susurró, gracias, oh mi Dios, por todo lo que tengo, incluso lo que no entiendo. Así, gracias a la historia de un león y la sabiduría de su abuelo, el joven comenzó a descubrir el secreto de la verdadera felicidad. Si llegaste al final de este video, no olvides suscribirte para más relatos. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo video.